Los hijos que el dios Sol envió a la Tierra para fundar un imperio se extinguieron hace 500 años. Pero la gloria de su civilización ha logrado perdurar hasta nuestros días como un testimonio de su grandeza. En los albores del siglo XV, los incas formaron el único y más poderoso imperio que ha existido en América del Sur. Un estado militar y religioso tan bien organizado que todavía hoy causa admiración a los historiadores, quienes continúan buscando respuestas a las numerosas preguntas que se hacen sobre ellos. ¿Quiénes fueron los incas? ¿Dónde se originaron? Desde su aparición como una pequeña tribu errante, casi perdida en la inmensidad de los Andes, hasta su transformación en un avasallador imperio que ejercía dominio sobre la mayor parte del continente sudamericano, los incas están rodeados por un halo de misterio. No conocieron la escritura ni la rueda, y nunca recibieron influencia de otros pueblos más allá de los Andes. Sin embargo, en el centro de la geografía más difícil del planeta, supieron construir una sociedad rica y justa, que llegó a gobernar a más de 10 millones de habitantes. Las tradiciones más antiguas hablan de 14 grandes gobernantes que fueron sucediéndose uno tras otro en la compleja tarea de forjar el estado que llamaron Tahuantinsuyo. Desde Manco Cápac, el héroe fundador, hasta Atahualpa, el último de sus emperadores, los incas fueron uno de los pueblos de más rápido crecimiento que ha existido en la historia. Pero así como su desarrollo fue fulgurante, también lo fue su caída. Su apogeo duró menos de 100 años. El invencible Tahuantinsuyo, que había derrotado a todos los ejércitos que osaron enfrentarlo, se derrumbó repentinamente a manos de un pequeño grupo de conquistadores llegados desde el otro lado del mundo. ¿Quién fue este pueblo tan brillante en la arquitectura, tan invencible en la guerra y tan devoto en su culto al dios Sol? Descubra la magia y los misterios de los incas mientras exploramos su historia, recorriendo la grandiosa ciudad capital, a la que ellos llamaban el centro de la tierra. La leyenda más difundida sobre el origen de los incas cuenta que el dios Sol, compadecido de la situación en que vivían los hombres, envió a la tierra a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo para que fundaran un gran imperio y enseñaran a los humanos las técnicas de la agricultura, la ganadería y el tejido. La pareja divina, que eran esposos y hermanos a la vez, recibió un cetro de oro con el mandato de fundar su reino, allí donde la vara se hundiera en el suelo. Partiendo de las orillas del lago Titicaca, caminaron durante muchos años buscando esa tierra prometida, hasta que un día la vara se hundió en la cumbre del cerro Guanacaure, a poca distancia del valle del Cusco. Allí se detuvieron, y en esa región Manco Cápac dio inicio a un fabuloso reino que lograría dominar todo el mundo andino.
Fue el escritor mestizo Inca Garcilaso de la Vega el primero que dio a conocer esta leyenda a comienzos del año 1615, como parte de un libro titulado Los Comentarios Reales de los Incas. Es un hermoso relato, pero algunos historiadores creen que no es una verdadera tradición andina, sino una creación literaria de Garcilaso, que intentaba darle al origen de sus antepasados incas un aura de gloria y misterio que fuera atractivo para los lectores europeos. Yo creo que el del Manco Cápac y Mama Ocllo fue, me temo, un invento de Garcilaso, porque le parecía muy bonito, que una pareja fundante, y para Garcilaso todo, no hubo cultura antes. Entonces, eso sabemos que no es así. Para mí el que me da más parece realmente andino es el de los hermanos Ayar. A 65 kilómetros al sur del Valle del Cusco, en el centro de un frío paisaje andino, hay un cerro que tiene 4 extrañas grutas excavadas en la roca. Se llama Tamputojo. En su base descansa una enorme piedra finamente labrada con asientos y plataformas, típicas de la época incaica. Este es el escenario de una leyenda que no tiene autor, pero que se fue transmitiendo de generación en generación entre los descendientes de los incas. El mito de los hermanos Ayar. El mito dice que de estas misteriosas grutas nacieron un día 4 poderosos hermanos, acompañados de sus respectivas mujeres. Los hombres tenían poderes mágicos. Uno era capaz de volar y otro podía estremecer los cerros con el disparo de su onda. Tan pronto emergieron de las cuevas, Ayarmanco, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca, que así eran sus nombres, iniciaron un épico viaje hacia el Valle del Cusco. Probando su valor, sus destrezas, 3 de los héroes se quedaron en el camino, y solo Ayarmanco logró llegar al Cusco y tomar posesión de las tierras donde fundó la majestuosa civilización de los incas. Esta leyenda es la que más entusiasma a los historiadores que estudian el nacimiento de este pueblo, porque menciona lugares y sitios que hasta hoy existen y que todavía son muy respetados por los habitantes del Cusco. Sin embargo, el verdadero origen de los incas continuará perdido para siempre en el misterio de los tiempos. Lo único que queda claro en los 2 relatos es que la etnia de los incas no fue oriunda del Cusco, sino que llegó a esa tierra después de una larga travesía. La mayor parte de los estudiosos suponen que no fueron oriundos del Cusco. Ellos vinieron de otra parte, inclusive algunos dicen que eran puquinas, otros que eran aymara, y por último quechua hablantes, pero ¿qué quechua? No se sabe. Y los cronistas explican que vinieron e hicieron pacanas, quedándose varios años en distintos pueblos buscando un sitio fértil, idóneo para establecerse. Pero ¿cómo fue que un pequeño grupo, llegado desde otro lugar de los Andes, logró apoderarse de las mejores tierras y luego someter a todos sus vecinos hasta formar un imperio? Entre todos los gobernantes incas, hubo uno que soñó con un destino más grande para su pueblo. Cuando él llegó al poder, los cusqueños dejaron de ser una aldea para convertirse en un pueblo que marcaría una profunda huella en la historia.
Cusco fue la capital espiritual, política, económica y religiosa del Tahuantinsuyo. Aquí vivieron desde los primeros años de su historia los gobernantes incas, junto con sus familias y la clase dominante. Desde aquí salieron los ejércitos imperiales a conquistar las 4 esquinas del mundo. Y también de aquí se difundió a todo el imperio el culto al dios solar. Dicen que una de las primeras preocupaciones del Inca Pachacútec, después de vencer a los chancas, fue remodelar totalmente el Cusco, que en ese momento no era más que un rústico pueblito de casas muy sencillas, agrupadas en las laderas de los cerros. Pachacútec diseñó la nueva ciudad, dándole la forma de un gran puma, el animal sagrado de los pueblos andinos. Desde su nacimiento, la capital se dividió en 2 sectores claramente marcados. La parte baja fue llamada el Urin Cusco y la parte alta el Hanan Cusco. La fortaleza de Sacsayhuaman, que construyeron años después, completaría la silueta definitiva de esa extraña ciudad, con forma de felino. A partir del Cusco, los incas proyectaron sus dominios hacia todas las tierras vecinas. Y conforme el imperio fue creciendo, se dividió en 4 provincias o regiones administrativas que ellos llamaron Suyu. El Chincha-Suyu, en dirección noroeste. El Collasuyu hacia el sureste, a la zona del lago Titicaca. El Conti-Suyu al oeste, hacia la costa. Y finalmente el Anti-Suyu, a la región de los misteriosos Antis o Chunchos que viven en la selva. Los 4 Suyus reunidos formaban el Tahuantinsuyo, cuyo centro era el Cusco. Durante el gobierno de Pachacútec, el Cusco se convirtió en una hermosa metrópoli que albergaba a más de 100.000 habitantes. Sus calles, palacios y plazas bien delineadas causaban la admiración de los visitantes que llegaban desde las más alejadas regiones del imperio. Pero dicen que era el templo del Coricancha lo que más atraía a los foráneos. Según los cronistas, fue Pachacútec Inca Yupanqui el que mandó construir este santuario dedicado al dios Sol, y el que lo dotó de tantos adornos y objetos de oro y plata, que el pueblo lo bautizó con el nombre de Coricancha, que en quechua significa recinto de oro. El templo estaba situado en el Urin Cusco, en donde hoy se levanta la iglesia de Santo Domingo. Sus muros eran de piedra finamente labrada, hasta cierta altura, y luego continuaban con adobe, rematando en un artesanal techo de paja. Los primeros europeos que vieron este edificio al llegar al Cusco quedaron deslumbrados por las riquezas que guardaba en su interior. Cuentan que las paredes estaban adornadas con láminas de oro puro, hasta donde llegaba la piedra, y que en cada hornacina había ídolos y objetos rituales primorosamente trabajados en oro y plata nativa. En el lugar más sagrado de este recinto, el Inca ordenó colocar un disco de oro macizo con la representación del dios Sol, ubicando a su derecha la imagen del rayo y a su izquierda al dios Huiracocha, el creador del universo. A partir de entonces, el Sol dejó de ser una divinidad exclusiva del grupo de los incas para convertirse en la religión oficial de todo el imperio. Curiosamente,
A pesar de que el templo estaba totalmente dedicado al culto del sol, Pachacútec mandó que en el Coricancha también se custodiaran los ídolos y huacas de todas las provincias conquistadas en los 4 suyos. Así, cuando un pueblo era sometido al imperio, su ídolo principal se trasladaba hasta el Cusco y quedaba depositado en el Coricancha. Allí se le respetaba y ofrecía sacrificios, pero también podía ser usado como un arma política cuando algún pueblo vencido se atrevía a rebelarse. Estaban ubicadas según cómo se habían sido conquistadas, y también uno de sus curacas duales también tenían que estar ahí. Y eso es para, en caso de rebelión, castigaban a la huaca y al curaca. Y muchas rebeliones se evitaron de temor a que la huaca local de un pueblo fuese castigada severamente. ¿Podríamos decir entonces que los incas guardaban como rehenes a los ídolos de los pueblos conquistados? Así es, eran rehenes, y sus señores también. La sala de sacrificios del Coricancha está ocupada por una sola roca de granito, tallada con 4 puntas, que recuerdan los 4 suyos del imperio. Sobre esta piedra, el sumo sacerdote sacrificaba una llama negra en los días más sagrados del año, invocando la protección del sol para el Inca y la familia real. Este cuarto también servía para que el gran sacerdote pudiera comunicarse con las divinidades del cielo. Aquí se apartaba del mundo para beber extraños alucinógenos, hasta caer en un trance durante el cual el sol hablaba por su boca, anunciando los acontecimientos del futuro. Durante esos momentos, cuando el sacerdote estaba poseído por el espíritu del sol, se convertía en el Huillag Uma, la cabeza que habla, y sus palabras eran un mandato sagrado para los gobernantes del Tahuantinsuyo. Otro de los recintos interiores del templo estaba dedicado a la veneración de las estrellas, que eran vistas como hijas del sol y de la luna. Sus paredes también estaban decoradas con objetos de oro fino, pero además, en el centro de este cuarto, construyeron una estrecha ventana orientada hacia el planeta Venus, al que ellos llamaban Chasca, o centinela del sol. Por aquí podían observar los movimientos de las estrellas en el firmamento. Así descubrieron algunas de las constelaciones más importantes y lograron establecer la diferencia entre planetas y estrellas. Los cronistas cuentan que el marco de esta ventana estuvo ricamente ornamentado con oro y piedras preciosas de distintos tamaños, tan bien engarzadas en la pared que fue necesario romper la roca con martillos de hierro para arrancarle sus tesoros. En los años posteriores a la conquista, los sacerdotes dominicos que se instalaron en el Coricancha mandaron cubrir los muros incas con una gruesa capa de yeso, sobre la cual pintaron diversos motivos religiosos. Su intención era hacer olvidar a los indios el antiguo significado del santuario. El yeso ocultó temporalmente al gran templo del sol, pero no logró vencer al tiempo. Después de medio milenio, la cobertura colonial casi ha desaparecido totalmente, pero las piedras se mantienen tan firmes como las dejaron sus constructores. Bajo las hermosas torres y claustros del convento de Santo Domingo, el Coricancha duerme para siempre.
Sus recintos están vacíos y silenciosos, pero aún guardan el recuerdo de los días de gloria del Tahuantinsuyo, cuando el Inca se paraba en el patio principal y llenaba esta pileta de roca con la chicha sagrada, para que su padre, el sol, al pasar a mediodía sobre el Cusco, pudiera detenerse un instante a calmar su sed, antes de continuar su recorrido por el cielo.